Hola a todos y todas, otro día en el lado B. Muy contenta de reencontrarme aquí con Diego Rodríguez Duca. Eh, Antes de que te presentes nuevamente, porque hay gente que seguro te conoce y otros que te conocerán hoy, quería tomar algo que había salido recién y que mientras preparaba un poquito lo de la charla me había parecido era lo que me movía a mí, no solo estas charlas, sobre todo cuando hay un encuentro con personas que traen un conocimiento eh, que tiene una cierta complejidad en los conceptos, ¿no? Entonces, que a mí lo que me mueve es que de alguna manera algo de la democratización eh, de, de, de este saber, digo, acercar como si las personas, bueno, tenemos derecho a saber algo de nuestro funcionamiento, como esa es la sensación que me sale, ¿no? Como tenemos derecho a saber esto, ¿no? Cómo se investigó, cómo funcionamos, cuál es la impronta de cierta investigación, pero que eso esté, que haya una traducción, porque no todo el mundo por ahí se va a hacer la facultad de psicología. Digo, me parece que está bueno como eh, sin perder eh, lo que el concepto trae, poder acercarlo, me parece que está bueno, que no, porque si no es como que los distintos formas de abordaje, de conocimiento, de conceptualización de diferentes formas, nos quedamos entendiendo solo los que entendemos de eso. Y eso me parece que es un tiempo hasta donde se pueda de abrirlo. Y este era como un motor para mí de estas charlas, sobre todo cuando aparece esta complejidad, ¿no? Así que muy bienvenido, Diego. Te pido que te presentes, así te conocen los que hasta ahora no te han encontrado en tus charlas. Bueno, Luna, en principio, mil gracias por esto. Me encanta lo que haces, la transmisión y el sentido que le das a la transmisión. Este sentido de democratización, de acceso, de posibilidad, que, bueno, me parece una condición ética, ¿no? Ofrecer. Siempre me parece que la única condición ética posible es el ofrecer. No quedarse ni imponiendo que alguien tenga que entender, ni privando de que lo haga. El ofrecimiento me parece que tiene esa belleza, ¿no? Esa particularidad. Bueno, soy Diego Rodríguez Duca, psicoanalista, escritor y quién sabe qué otra cosa. Eh, por ahí voy cambiando inclusive de cosas, así que no me voy a definir demasiado, pero bueno, soy el que tiene ganas de hacer esto. Me parece que esa es la mejor definición de hoy a la mañana. Eh, Bueno, muy bienvenido con todos tus personajes, muy bienvenido. Muchas gracias. Decir que, vea, salió medio un chiste, medio en serio, ¿no? Esto, soy el que tiene ganas de hacer esto. Uno puede pensar en esto que venimos tratando de hilvanar de una charla con la otra, de quién es uno, qué es la identidad. Digo, me parece que hay un punto de, de imposibilidad en definir quién es uno, que se resuelve por lo que uno desea, por lo que uno siente. Digo, es una resolución realista. Claramente a nadie le va a alcanzar porque la gente quiere tener pertenencias, quiere tener identidades, títulos, reconocimientos sociales, pero si es que existe un por fuera de eso, o por lo menos un al margen, porque estamos constituidos por la cultura, pero que sea un al margen, es el deseo. Y el deseo y los sentimientos en general, pero comandados por el deseo, porque el miedo nos pone defensivos. Entonces se articula más la pertenencia para armarse. El deseo no, el deseo es despojo. Y en ese sentido, si uno podría tener un acto de pequeña sinceridad hoy, sábado a la mañana, ¿uno quién es? El que tiene ganas de hacer algo. Bueno, Me encantó, perdón, me encantó. si eso pasa, algo lindo está pasando. Viste que a mí me parece que ética y estética son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y Ujú. cuando uno encuentra una ética propia en el tratamiento con uno mismo, no solamente con el otro, digo, encuentra algo de lo bello. Por eso este espacio que democratiza, que invita al otro, que ofrece, me parece tan valioso y nos encuentra como en el mismo deseo.
¿no? Los dos tenemos esas hermandades que hemos encontrado juntos y que esta es una de ellas. Eh, Absolutamente. bueno, pues, yo pensaba, en realidad habíamos pensado en trabajar ciertos temas, pero siempre uno discurre y se va por los intersticios y llega a otros lugares. Escribí hace poquito un trabajo para la UNTREF, para un ciclo de una convocatoria de artistas de Latinoamérica en relación a el feminismo y las mujeres y cómo las mujeres se han apropiado, han ido a buscar eso que no les era dado. Y en Ajá. ese sentido, hablando de la búsqueda de lo que puede estar o no a la mano del otro, ¿no? En el sentido del patriarcado claramente hizo una especie de colonización del saber Ujú. y le puso precio, básicamente le puso jerarquía también. Se le puso precio y jerarquía. Bien. Y el feminismo fue en contra de eso y armó la posibilidad de, bueno, ir a buscar lo que le correspondía. Y para eso usé la metáfora de Freud del tótem, el tótem como ordenador de la tribu, que labura obviamente Levi-Strauss bueno, tótem y tabú es el texto freudiano, las relaciones del parentesco o algo por el estilo es el libro de Levi-Strauss. El tótem era en las civilizaciones más llamadas primitivas, un ordenador legal. Entonces, lo que estaba desplazado del tótem, que en general era un animal con forma humana en una escultura, Ujú. quedaba representado ahí lo prohibido y lo permitido. Era Claramente en voz, una representación de una ley que ordenaba, digo. exacto, una ley que ordenaba, era como el escalón anterior a un dios abstracto, ¿no? Era una representación más, digamos, física, más material de esa abstracción que después pasaron a ser los dioses, Claro, un y símbolo, es un intermediario, un símbolo. un intermediario, un símbolo, que armaba lo que se permitía y lo que se prohibía. Por ejemplo, la prohibición del incesto. Ujú. Pero, como decía Freud, el que agarraba el poder, por ejemplo, un padre de una familia o de una tribu, el que agarraba el poder de eso, también generaba un abuso, porque empezaba, por ejemplo, a quedarse con todas las mujeres como mercancía. Ujú. Bien. Y esto, tal vez, lo que escribía en este artículo es que tal vez no dejó de pasar, tal vez tomó formas metafóricas. Tal vez una marca famosa también trata de agenciar el poder de todas las personas para que le compren esa marca. Tal vez el fanatismo por un deporte, por un deportista, tal vez haya figuras que son pequeñas deidades, en tanto que dejan a la gente capturada, o la gente elige capturarse, digo, y también generan una adentro y una afuera, lo que está permitido y lo que está prohibido. Si adherís a cierta marca, estás en contra de otra, tenés que tenerle cierta lealtad o cierta fidelidad. Si sos de un equipo de fútbol, tenés al otro como enemigo. También arma un ordenamiento simbólico de quién es el enemigo, quién es el amigo, qué es lo prohibido, qué no, de quién sos, a quién perteneces, a qué no. Viste que se dice yo soy de tal lugar o pertenezco. Uno no pertenece a nada, ni a uno mismo. O sea, entonces, digo, tal vez el desplazamiento del tótem en el capitalismo es justamente el mismo sistema capitalista en donde la mercancía y el ordenamiento de valores y de jerarquías es un tótem más escondido, escondido en un sistema, no tan representado por una esfinge, una estatua, una representación animal y antropomorfa, sino por un mismo sistema que habilita todo el tiempo algo y deshabilita otra cosa. Claro, pero Me parece que además, perdón que te corte, me parece re interesante, Diego, que en esas culturas el tótem estaba presente, muy claramente expuesto, y entonces era muy, esto es así, te lo muestro aquí. En esto que vos traes, hay una cosa mucho más camuflada, mucho más difícil de encontrar este pensamiento que traes, no es una evidente, bueno, está acá y lo estamos viendo y yo puedo elegir o ver más claramente, ¿no? Es como mucho más disfrazado. Totalmente, está perfecto lo que decís. Está tan disfrazado y hay tantos, no hay uno que ordene una tribu, sino son muchos que van cada uno en su canal de injerencia. En este sentido es tan difícil que me parece que el feminismo fue ahí a destruir el tótem.
Digo, Freud dice que la salida exogámica es cuando los hijos se reúnen y matan al padre y se quedan con las mujeres. El tema es que después cada uno reproduce ese esquema por culpa, internalizando al padre y haciendo lo mismo con su familia. Espera, Entonces, porque eso es re interesante y por ahí es mucho. ¿Qué significa? Digo, te voy a preguntar una obviedad, pero me parece que está bueno para la gente que no sabe nada de estos conceptos. ¿Qué simboliza matar al padre? ¿Qué sería? matar al padre en un registro antropológico era una cuestión concreta. Ajá, ah, ok. Como en el medioevo mataban a algunos reyes y aparecía otro rey, ¿no? Digo, y como en las revoluciones le cortaban la cabeza en la Revolución Francesa a la burguesía, pero asumía otro poder. O sea, siempre había reemplazo. Que Ujú. ese es el problema. El problema es el reemplazo, porque en realidad es como la Revolución Roja. Los zares claramente tenían hambriado al pueblo, pero el comunismo no sé si hizo demasiada diferencia. Visto ahora con 100 años de distancia, Ujú. ¿no? Digo, fue otro poder despótico distinto. Tal vez fue, es difícil medir si fue mejor o peor. Es un reduccionismo pensar eso, pero no dejó de ser otro régimen despótico. Digo, no, la humanidad no termina de generar regímenes despóticos. Uno puede pensar que algunos tienen menor impacto, Pero vos no pero crees, Diego, que ahí afuera está representado, ponele, cómo nos vinculamos dentro nuestro, o sea, no, para mí es, digo, ahí afuera está simplemente escenificado toda nuestra complejidad, nuestra sombra, todo, ¿no? Como hay algo de lo que no podemos de ninguna manera por ahí abarcar o por ahí hacernos cargo, y entonces de alguna manera vos nombraste estos personajes que toman arquetípicamente un lugar donde se les proyecta mucho, ¿no? Los líderes, los que tienen mucho éxito, los que tienen mucho poder. Hay una proyección ahí, ellos toman un lugar arquetípico en el cual se les proyecta, toda la masa proyecta algo. Digo, hay algo de esto eh, que digo, es como una representación afuera de algo que no podemos terminar de conocer, de dialogar de una manera más pacífica, porque digo, si no hubiera instintos crueles de maldad en nosotros, no habría una guerra ahí afuera. Digo, bueno, está perfecto lo que decís. A ver, el afuera y el adentro en lo social no tiene la distinción que lo tiene en el narcisismo de cada uno de nosotros. Para ujú, nosotros hay dentro y afuera, para una máquina toda, es más, para el universo, esto no existe. Uno puede pensar que cuánticamente no hay adentro y afuera, ¿no? Digo, lo que hay es multidimensiones. sí, Entonces, nosotros nacemos en una cultura con un nivel de violencia y, bueno, respondemos a eso. Y lo respondemos en reproducción. ujú. Entonces, ¿qué puede pasar cuando vos nacés en un lugar de violencia? O la replicás o te inhibís. Difícilmente encuentres una tercera posición. Bien, ¿qué Bueno, sería? perdón, una tercera posición no podría ser si yo registro en mi potencial de violencia y trato de conducir creativamente eso, desde Sí. practicar deporte, desde descargarme físicamente hasta hacer una obra y poner toda esa agresividad, digo, conscientemente conducirla, si sería bien el término. Sí, eso sería una tercera posición, absolutamente. Hay otras, pero sí, lo que hizo Quentin Tarantino con el cine, ¿no? Uno puede pensar, si Tarantino no hubiera sido cineasta, ¿qué hubiera sido? Estoy de O sea, acuerdo, estoy de acuerdo. es Estoy de acuerdo. increíble, pero claro, absolutamente. O Picasso cuando pintó el Guernica. Digo, absolutamente, sí. Pero me parece que el feminismo en esto, porque digo, después está la muerte simbólica del padre, volviendo a lo que decías vos. Eso, La vamos a... muerte simbólica, que es la actual, es la muerte en donde matar al padre implica no quedar más sometido a su ley. O sea, Muy bien, muy no bien. quedar sometido a su ley. Lo que pasa es que generalmente da culpa porque vivimos en una cultura judeocristiana y esa culpa hace que uno termine o volviendo a quedar sometido por un jefe, por un líder, por un sistema político,
por lo que fuere, o uno reproduciendo el sistema y uno siendo el que ocupa el lugar de ese padre y siendo un despótico con los hijos. Ok. Exacto, porque nuestro sistema cultural es muy sostenido en el poder despótico, muy tan sostenido que no lo registramos. Totalmente. ¿Y cómo se traslada inmediatamente esto que vos decís, donde el que recibe eso en algún momento lo ejerce con otro, ¿no? Es como se reproduce inmediatamente, como el trabajo de adueñarse de eso y poder decir, elegir, entre comillas, y decir, no lo actúo, me hago cargo con todo lo que eso significa, es un trabajo intenso, ¿no? Es un trabajo de mucha Sí, responsabilidad. sí, porque ahí el inconsciente rápidamente responde, como decíamos. Ahí vamos, Ahí perdón, vamos con el tema. ahí vamos con el tema. Empezamos y después yo quería agregar algo de esto, sí. Dale, porque ahí el inconsciente, uno se siente sometido o siente que la ley del padre es una ley injusta o la quiere trascender, por más que no sea injusta y no esté sometido, la quiere trascender. No le importa la ley esa del padre. El padre, por ejemplo, es una persona muy formal o muy arcaica y no quiere quedarse respondiendo a eso. Ujú. Mata simbólicamente al padre, lo trasciende, se hace hippie, para poner un ejemplo de nuestra época. No, de repente el inconsciente, rápidamente, ante esa elección de no soportar quedar bajo la reproducción de ese esquema patriarcal, al no soportarlo y hacerse hippie, el inconsciente responde con culpa, porque también responde con la cultura, no solamente con lo que tiene, entre comillas, adentro, porque no hay un adentro. A eso es a lo que voy. Uno responde también con la cultura. Siente culpa. ¿La culpa qué hace? O necesidad de castigo, ¿cómo hice esto? Me equivoqué, angustia, síntoma, o repite el modelo y se vuelve un déspota pero hippie y le dice a los DJ que no hacen música y que son un mamarracho y en realidad que la música era la del 70, o claro, o se someten con otro amo y se ponen frente a, le entregan toda una discográfica norteamericana. Entonces, digo, y replican, y Me encantan los ejemplos, son muy concretos. muy concreto el ejemplo, muy de nuestra época también. Y te replican el modelo y venden, y tienen sponsor. Entonces, digo, el inconsciente rápidamente arma como una salida en donde encuentra registros que existen en general. El inconsciente va a lugares mecánicos, donde hay ya un punto en donde no hay creacionismo. El creacionismo es un laburo, como dijiste vos, un intento de que pase otra cosa. Por Eh, eso, que pase otra decime, cosa. Acá esto de encontrarnos en este tema que había detonado, digamos, esta frase de hacer reaccionar el inconsciente, ¿no? Que fue la frase que por ahí detonó esta nueva charla. Eh, Esto que traes, donde en el inconsciente no hay una respuesta creativa, digamos, eso me gustaría que lo amplíes, porque la sensación es que si en el mundo de los sueños nosotros nos ponemos en uno de los lugares donde nos ponemos en contacto, ahí me parece que es un lugar muy creativo, digamos, hay eh, un inmenso movimiento, ¿sí? De interacción. Ahora, ¿por qué vos decís? Sí entiendo, ¿eh? Esto de que es automático y responde además a la supervivencia, responde a un mecanismo que no podemos de ninguna manera abordar ni controlar. Ahora, en el mundo de los sueños aparece una enorme creatividad. ¿Cómo? claro, lo que pasa es que ahí hay, primero hay que distinguir, a ver, quiero hacer un comentario sobre el feminismo antes para no irme, digo, me parece que el feminismo encontró un modo creativo de respuesta frente a matar al padre, Ah, muy porque lindo eso, muy mata al lindo. padre, pero no siente culpa. Entonces, mata al padre simbólicamente, mata al patriarcado, a ese lugar de abuso obsceno, lo destituye, va más allá de eso, pero logra entender que la culpa la volvería a esclavizar. Entendió eso, le dio una vuelta de tuerca a eso. Al Ujú, no sentir culpa, no reproduce. ujú, Entonces, en vez de reproducir, queda democratizando la posición. ujú.
O sea, si vos no reproducís por culpa y no quedás ni sometida ni te volvés sometedora, lo que se puede generar es un lugar de hermanos, no Eso, de otro. el riesgo, digamos, el estar muy atentos y atentas a no volverse otra vez un sometedor, ¿no? A no imponer. Ese es un también, ¿no? Como estar, porque es muy fácil de pronto, sobre todo con la historia que tenemos y llevamos en nuestro ADN las mujeres, ¿no? Como es muy rápido y tendríamos todos los motivos para irnos como a reproducir o irnos a querer imponer y sentiríamos Sí, más de la sensación del derecho, además, ¿no? Porque con la historia sí. que tenemos, Bueno, ¿no? de hecho, hoy en día se habla de los feminismos en la actualidad y una cosa es Rita Segato, que me parece excepcional en sus planteos, es una antropóloga excepcional, y otra cosa es cierto feminismo, por ejemplo, de Judith Butler o de Paul Preciado, que ya tienen una imposición de valores, tienen una replicación del poder. O sea, más allá de que algunas cosas que dicen son sumamente interesantes, por otro lado están imponiendo un lenguaje, están imponiendo cambiar palabras, nominaciones, están pensando la salida en una oficina de pensar la política. Y ahí, Ahí volvemos a repetir. Yo pensaba sin ponernos, es un tema como muy de genera mucha susceptibilidad, pero me parece, a mí me nace como algo de que me parece un lugar difícil en este lugar muy acuariano de, hmm, de respetar las diferencias sin querer imponer algo, ¿no? Es un lugar difícil de sostener, nos cuesta un montón no enseguida fanatizarnos y además sobre todo cuando tenemos todos los motivos, ¿no? Para sí, levantarnos ahí, ¿no? a ver, hay motivos, claro, hay motivos, pero también hay oportunismos políticos, Totalmente coyunturales. de acuerdo. Están utilizando cierto feminismo, lo están utilizando para replicar en realidad lo uno del capitalismo, en donde la gente no haga lazo y sea uno, y que le parezca a cada uno y que vuelvan a generar núcleos de poder y que, digo, la propuesta ética del feminismo es la apropiación por cada parte del todo, Ujú. pero en conjunto, la apropiación en conjunto, no que uno diga, ahora lo tenemos que apropiar de tal manera, vamos, no, pues si no, estamos haciendo lo mismo. Entonces, hay un feminismo que entiende que el género no es importante y que tenemos que trascender el género. Otro feminismo que pone al hombre como enemigo. Bueno, son hiper distintos. Digo, porque de lo que se trata es de que no haya enemigo, por más que lo haya. Ese lugar, sí, que es realmente muy difícil, pensaba cuando entre algunas de las cosas que hago que amo es la astrología, pensaba cuando vos miras una carta y no sabes de quién es, no podés saber si es hombre o mujer, no podés saberlo. Digo, Bueno, eso. entonces hay algo de un código con el que venimos que no tiene que ver con de entrada con que te defina si sos de una manera o de otra. Ese lugar que pensaba también en uno de los arcanos mayores del tarot, que justamente está hablando de esta integración y esta danza de las polaridades, donde no hay un opuestos, sino hay una integración donde no hay de qué defenderse, Claro, no hay necesidad de defenderse, ¿no? exacto. Bueno, Eh, eso permite que no haya padre activo, no que no haya padre histórico, sino padre activo, padre que funcione como ley o como sanción, porque no es lo mismo que la ley sea externa y que uno haga las cosas bien o mal por el castigo del otro, a que la ley sea una convicción ética de cómo existir en el mundo con otros. Digo, lo que uno espera es la apropiación del deseo y la necesidad de que la existencia sea en comunión, no que esté vigilado para portarse bien. Porque si la gente tiene que estar vigilada, repetimos el esquema totémico. Y a rey muerto, rey puesto. O sea, se cae uno, sea una marca, sea un deportista, sea un político, sea un padre de familia, sea una religión, lo que fuere, se cae uno, sube otro. Y ahí está bien, puede ser más benévolo, menos benévolo. Es como los papas. Dicen, este papa es mejor, este papa es peor. Yo qué sé. Digo, es tan relativo eso, es casi producto del marketing. O sea, ¿no? Digo, bueno, sin meternos en Nos lugares fuimos, ásperos.
Son Sí, como varias charlas en una charla. tal cual, tal cual. Pero a mí me parece que el feminismo, como te decía, encontró, fue la verdadera revolución o la única revolución del siglo XXI. El feminismo es mucho más antiguo, claramente, ¿no? Digo, tiene varias olas, pero en el despliegue enorme del siglo XXI es la única que encontró la posibilidad, por lo menos una parte del feminismo, de no replicar, de encontrar otra posición. Y me parece que ahí está el trabajo, de esa otra posición, que esa es la novedad es esa, es que realmente hay hermanos acá, no hay la relación con un padre, hay una caída de un padre y acá hay otra cosa. Si no hay otra cosa, estamos en problemas. Bien, cuando vos me decías la creatividad, ahora sí vuelvo, perdón que me hice todo un periplo enorme. Todo un Bien, viaje dentro de la charla. Está muy bien. todo un viaje. Mira, primero quiero aclarar algo, dado que el público es muy diverso y que vale la pena siempre sentar bases para aclarar de qué hablamos. El inconsciente para Freud es un lugar, Ahí pero va. para Lacan es algo que se produce. Entonces, ¿cómo es esto? Para un primer Freud, antes de 1920, el inconsciente es lo que está reprimido y la conciencia lo que no. Ok. Así de básico y así de simple. Después tiene obviamente un juego de fuerzas energético, cómo lo reprimido queda o sale o hace síntoma. Bueno, tiene toda la pluralidad del tema, pero es básicamente un lugar en donde está lo reprimido. En un segundo Freud, el inconsciente va a ser ello, lo va a llamar el ello, y es un inconsciente ya energético. Es un inconsciente de las energías, de las cargas catécticas. Y la conciencia la va a llamar yo, y el yo va a tener, dice, hunde sus raíces en el ello, va a tener un pedacito de inconsciente, que es lo que lo conecta. Y el super yo, que va a ser otra instancia, va a ser la culpa, la ley, este lugar que encarnaría el animal totémico, como decíamos. O sea, El orden, la policía interna. la policía, que la deja igual en el lugar del inconsciente, ¿no? La deja como ubicada con el ello y con un pedacito del yo en el lugar del inconsciente. Entonces, para Freud es un lugar, con lo cual es un lugar en donde puede haber una producción de sentido, como por ejemplo onírica, sueños. Puede haber un lugar en donde eso se dé. Ajá, Para Lacan, en cambio, y acá hay una diferencia enorme. titánica, enorme, porque claramente Lacan empieza su obra haciendo una relectura de toda la obra de Freud y empezando a armar pequeñas diferencias hasta enormes diferencias. El inconsciente es algo que se produce en un análisis. ¿Qué significa? ¿Que tiene o no tiene uno un inconsciente? Bueno, no importa. En realidad es cuántico el inconsciente para Lacan. No lo dice de este modo, lo digo yo de este Y modo, cuando claro. aparece, cuando se aparece en acto, digamos, aparece en la interacción, aparece, no es algo que está en un lugar. No es algo que está en un lugar porque es intersticial, está entre. A ver, hay dos momentos en donde Lacan piensa el inconsciente en la obra. Un primer momento en que lo piensa en la parte lingüística, en la época lingüística de Lacan, cuando Lacan piensa que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y ahí piensa que es intersticial y que aparece en la imposibilidad de comunicación. ¿Qué significa la imposibilidad de comunicación? Que si yo te digo mesa, la mesa que te representas vos no va a ser la que me represento yo. Ujú, Lo que a vos te sucede anímicamente con una mesa, por ahí pensar en comer, ujú, a mí me produce otra cosa, por ejemplo, leer. ujú. O que un día me golpeé con una mesa y entonces busco mesas con bordes redondos porque me lastimé con el filo. O que la mesa para mí de pino me angustia porque es muy berreta. Lo que fuere. Digo, va a ser siempre otra mesa que para vos. Bien. Clarísimo, está clarísimo. Entonces, en ese punto de imposibilidad de la comunicación con el otro, también hay un punto con uno mismo. Uno mismo tampoco nunca termina de poder entender que es una mesa. Nunca. Siempre algo de la mesa va a quedar perdido. No conoce la constitución atómica, no entiende cómo se armó, no entiende qué podría, no entiende si le termina de gustar, Hay no algo que termina. siempre, hay algo con lo cual no se va a saber. Siempre hay algo Exacto, que no se va a exacto, exacto. Es inacabado. Cuando uno siente eso en acto, ahí aparece el inconsciente. saber. El inconsciente es no lo que representa, pues no es una representación, porque la representación es simbólica. Es lo que hace cuerpo en donde algo no se completa y uno puede sentir que es así.
O que hay un acercamiento, pero no se puede definir con palabras, no se lo puede abarcar, digamos. Exacto, exacto. Y eso tiene gran importancia psicopatológica porque la gente entra al consultorio creyendo que sabe lo que le pasa. Estoy de Entonces, acuerdo con esto. no sabe lo que le pasa. Y en realidad, tal vez lo que le pase es una articulación de sentido simbólico y no una realidad. Pero es una articulación posible, el guión que me armo es un guión, bueno, me invento una posible para poder tramitar lo que estoy sintiendo. Exacto, tal cual. Y no una la realidad no es que exista, pero digo, no es eso, a lo que me refiero con no es la realidad, no es lo que cree que sufre por lo que realmente sufre. Entonces, ese es el primer Lacan. El segundo Lacan habla ya el primer Lacan está en el terreno de lo simbólico, en el segundo de lo que llama lo real. ¿Y qué significa esto de lo real? Lo real es lo imposible lógico. ¿Qué es lo imposible lógico? Digo, te voy a poner un ejemplo, si se quiere, más budista. Bien, lo imposible lógico es que nosotros creemos que tenemos algo y no tenemos nada. ¿Qué significa Creemos tenemos algo? ¿A qué te referís? que tenemos nombre, que tenemos la Ah, vida ok. propia, que Que tenemos una pertenencia, que algo nos corresponde. Y en controlamos realidad, algo. si controlamos, de hecho, el budismo occidental habla de que nos tenemos que despojar. Y en realidad uno podría pensar, estamos despojados. No nos tenemos que despojar. Pero creemos que no. El punto es si el yo puede, digamos, se puede hacer una experiencia sin todo esto que estás contando. O sea, ¿cómo hace yo para poder eh, transitar la experiencia sin esta ficción que se arma? O sea, ¿no? Bueno, está perfecto lo que decís, porque esta es la aclaración teórica, suena fantástica. Uno dice, bueno, la palabra no nombra la cosa, hay una imposibilidad lógica de pertenencia o de correspondencia con lo que uno cree que tiene, no hay tener, no hay ser, hay existir. Bien, suena fantástico, pero ¿qué hacemos con todo eso? Porque la verdad que Muy así, buena pregunta. claro, claro, ¿qué hacemos? Yo tomé un par de notas para poder graficar esto, que no es fácil porque claramente estamos hablando de ciento y pico años de historia de psicoanálisis que no se dejó de escribir esto y de todos los días en todos los consultorios de todo el planeta, ¿no? Y siempre queda inacabado en la teoría misma, porque claramente también la teoría es eso que no termina de poder decir el fenómeno, porque la teoría está hecha de la misma materialidad que lo psíquico y que lo social. No puede terminar No puede estar como pretende. afuera de eso, no puede estar fuera de eso. Absolutamente, absolutamente. Mira, eh, yo te lo voy a plantear de este modo. Ujú, Las posiciones del inconsciente, cuando decimos que el inconsciente reacciona, cuando ujú. reacciona, reacciona con lo que en algún momento explicamos en las charlas, lo que se llama fantasma. Una persona que tiene un fantasma paranoico reacciona en esa vía, por ejemplo, sintiendo que el otro le va a hacer daño, que lo está mirando, que espera algo de él. Bien, alguien que tiene un fantasma de sometimiento siente que lo van a someter, alguien que tiene un fantasma, digamos, por De ahí abandono, por ejemplo. de abandono, todo lo lee como alguien dice, bueno, me tengo que ir, me está abandonando. Bien, toda lectura va en relación más o menos tomada por esa lectura fantasmática, ¿no? El que niega, niega todo, entonces le están diciendo no te quiero más, no, es mentira, en realidad me quiere, ¿no? Digo, todo el tiempo hay un par de ejes de lectura, en general uno que toma más la escena psíquica, que va a ese punto de leer más o menos por el mismo lugar. Bien. Eso es lo que se llama fantasma, eso es lo que uno primero tiene que ubicar en un análisis. ¿De qué se trata? No el ejemplo, que a veces no importa tanto, sino cómo lee ese inconsciente de esa persona. Exacto. ¿Qué lee la persona? ¿No? Porque muchos analistas se quedan leyendo o evaluando el ejemplo. Dice, mi mujer es buena o mi mujer es mala, y se quedan pensando si la mujer es buena o es mala. Ajá. No, no se trata de si es buena o es mala, se trata de qué está leyendo el señor ahí. Digo, ¿por qué lee que esa persona es buena o es mala? No si es buena o es mala. Bien, ¿se entiende? ¿Por qué está leyendo? Claro, ¿desde dónde lee? Y no si esto, porque además no sé si podemos saber, es como vos dijiste en el momento de la charla, ¿cómo podés saber si es de una manera o de otra? Porque vos estás leyendo desde tu lugar y además en un momento, porque me da la sensación de que
nosotros creemos también que conocemos a los demás y tenemos una percepción muy clara, no, no, este es así, y de pronto lo ves en otras circunstancias y decís, ah, ni por casualidad yo vi que eso podía venir. Entonces digo, Absoluta. también es como, es inabarcable, ¿no? Es como que yo creo que ante la angustia que puede producir, para decirlo de alguna forma, lo inabarcable, lo que no, es, nosotros hacemos un poquito y creemos que ese poquito lo es todo, ¿no? Como que para quedarnos tranquilos, porque si no sería como imposible la experiencia de estar vivo, digo. Totalmente, totalmente, pero aparte un analista no es detective y el psicoanálisis no se fija en la verdad, porque no cree que la verdad exista. Lo que cree es que uno tiene lecturas y las lecturas, en todo caso, hacen tomar posición. En todo caso, si una persona entiende que lo que lee no es masivo, porque digo, alguien puede ser paranoico y lo pueden estar persiguiendo. No es que, digo, claramente, pero el punto es por qué lee siempre igual, no que a veces le pase. Digo, si alguien cree que todo el mundo es malo, no implica que no haya alguien que sea malo. El problema es que siempre lee lo mismo y que la posición que toma es angustiosa, porque si es todo lo mismo, la vida es un horror. Entonces, el problema es no leer la Y aparte diferencia. se reduce la posibilidad de experimentar otra cosa, es como que queda todo como comprimido, ¿no? Me imaginaba como siempre desde el mismo lugar. Por supuesto, queda comprimido y queda uno en la misma posición, no puede tomar pluralidad de posiciones. Entonces, esta posición del fantasma, sea cual fuere, genera un relato. ¿Qué significa que genera un relato? Bueno, que el papá, no sé, le dijo que jugaba mal a la pelota, o le dijo que era una nena caprichosa, entonces él ahora tiene tal síntoma y no puede aprobar una materia en la facultad, o no puede tener una pareja, o lo que fuera. Arma una causa y efecto de lo que es la idea vulgar, culturalmente hablando, del trauma, algo que le pasó y no pudo elaborar, que no soportó, y la idea de que eso tiene una correlación en lo que le pasa actualmente. O sea, En realidad, la historia que nos contamos, digamos. sí, responde una historia. En realidad no podría pensar. Esa es una tesis freudiana de inicio de la teoría, claramente, pero uno puede pensar, ¿existe? Digo, existe, volvemos a la cuántica, ¿existe el pasado? Digo, el Ujú, pasado no existe. claro. Bien, el pasado no es el pasado, no es nada. El pasado, digo, uno cree que existe el pasado porque existe la literatura, o sea, el relato. Exactamente, uno sostiene un relato de lo que supuestamente pasó. Absolutamente. Que está perfecto lo que es, supuestamente, vamos a resaltar eso. Sí. Supuestamente, ¿quién dice qué pasó? Un discurso imperante, que dice, bueno, San Martín cruzó los Andes. Era masón, no era masón, era para quién trabajaba. No nos vamos a enterar nunca. Entonces, ¿qué es el pasado? El pasado es un relato que dice alguien que tiene una motivación para decirlo, digo, una animosidad, que también tiene un equívoco, que tiene, digo, un relato que está pasado por lo humano también, ¿no? Digo, Exactamente. con todo lo que implica. Con lo cual el pasado no existe. Primero, el pasado no existe. Entonces, ¿por qué la gente cree que el pasado lo marca? Uno puede pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se explica cuánticamente? Y vuelvo a la cuántica porque el psicoanálisis y la física tienen una, digamos, un paralelo, un cruce permanente de modelo teórico. Después Ajá, en algún momento lo pensaremos si tenés ganas. interesante eso. Freud tiene el modelo de la termodinámica y de Newton, en donde todo es causa y efecto, porque la física newtoniana es causa y efecto. Bien, recordemos que la cuántica inicia en 1904, Ajá, o sea, ya Lacan, digamos, se cría, se forma con la cuántica, con el paradigma. Y el paradigma cuántico es de un montón de autores, no es como Newton o como Einstein con la relatividad, que básicamente son teorías que desarrollan ellos masivamente. La cuántica es una cantidad hasta el día de hoy enorme de físicos que van aportando teorías. Entonces, no es un cuerpo teórico tan homogéneo y tan prolijo como la ley de la relatividad que es de Einstein o la física newtoniana. Esto quiero aclararlo porque también es verdad que se pierde un poco qué es la cuántica porque no tiene un cuerpo teórico tan prolijo. ujú. Bien. Como el psicoanálisis hoy, no está unificado por un autor como fue Freud o Lacan. Ahora somos miles, en donde aportamos cosas cada uno, y eso implica también
una dificultad de rastreo de las ideas, ¿no? Porque, bueno, como somos tantos, cada uno Pero, aporta algo. eso me parece interesante lo que vos traes, porque que lo traes aparte de una manera muy clara, ¿no? Esto, la imposibilidad de rastreo en esta diversidad de que cada uno va pensando por sí mismo y en su experiencia y en su consultorio, y a mí me parece que es súper interesante. Está bien, obviamente hay un riesgo porque, bueno, esa primera teoría donde se apoya todo, de pronto se puede como quedar eh, como que puede ser un poco superficial, digamos, ¿no? Este trato donde de pronto se diversifica, pero a la vez me parece súper razonable e interesante. El tema es que, claro, ¿cómo soportamos que se desarme todo en un montón de partículas y en un montón de miradas que son inabarcables, ¿no? Es como Claro, necesitamos tener como otra vez, ¿no? Algo que ordene estos un tótem. posicionamientos, claro, estos posicionamientos sobre las teorías de en lo que sea, ¿eh? En psicoanálisis, en astrología también, hay como todo un camino Sí, y tiene una historia muy antigua, pero también hay posicionamientos muy, y es re interesante mirar y estudiar los diferentes posicionamientos y que no hay, es que todos tienen razón en algo, aunque después se van superando en profundidad y que nosotros vamos cambiando como seres humanos. Entonces tiene lógica que nos planteemos que esa teoría no permanezca siempre de la misma forma, porque el pero espíritu de la época es diferente. O sea, la sexualidad ahora no es lo mismo cuando estaba Freud. Digo, no es igual. claro, Entonces, claro. me parece que eso, lo que pasa me parece que es muy inquietante. Entonces, obviamente, es este tema entre forma y creatividad, ¿no? O sea, la creatividad necesita que no haya forma y luego para que exista necesita la forma. Entonces, es un diálogo, como, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde? Pero a mí me parece, vos me contás eso y me parece súper interesante que empiece a abrirse algo y de pronto cuestionarlo en un muy buen lugar, ¿eh? O sea, como digo, a ver, para mí, sin intermediarios, ¿no? Digo, porque Bueno, claro, claro. ¿cómo es para mí lo mismo que con el tema de la religión, ¿no? Que podría, digo, es un tiempo que me parece que dejar de lado algo de los intermediarios y poder hacer el acercamiento desde uno. Eso requiere como mucha valentía, requiere un compromiso, un tiempo, una paciencia, ¿no? Bueno, me fui, pero me detonó eso, me imaginé un montón de psicoanalistas todos, cada uno, pero me pareció un flash hermoso. No, pero está buenísimo lo que decís. Lo que pasa es que lleva un compromiso y un trabajo. A ver, tiene lo bueno de no tener ese tótem ordenador, de no decir la física es tal cosa. Ahora hay muchas teorías cuánticas que en realidad no se terminan de poner de acuerdo y eso es lo fantástico. En el sentido de que, bueno, eso abre pluralidad, abre creatividad, nadie se somete a una teoría, van eligiendo, van evaluando, pero tiene lo costoso, no malo, sino costoso, de que tiene que haber un trabajo en donde uno no tome algo como verdad, sino que la tenga que construir. Y en eso tiene que hacer un recorrido, tiene que buscar, tiene que tratar de entender. Digo, en la época implica, para tener la posibilidad de libertad de esa democratización y de no sostener un tótem, necesita mucho trabajo. Entonces, Totalmente, bueno, el totalmente. que quiera ser libre, que labure, diríamos. Exactamente, es algo así. Es Me eso. parece que ese tiempo, pero además en este momento donde la alienación cada vez es más y donde el tiempo para esto parecería que cada vez es menos, me parece que los guerreros de esta época seremos los que sostenemos igual. Vamos a hacer, estoy en eso, o sea, estoy Bueno, ahí. Sí, vamos sí, con eso. Pero digo, requiere un compromiso eh, desde uno con el silencio, ¿no? Desde uno mismo, más allá de que eso después se comparta, se vea o no, muy grande, ¿no? Una responsabilidad a la cual adhiero y me gusta poder escuchar gente que está proponiendo esto, ¿no? Eh, sí, bueno, aparte me parece que desde muchos lugares y desde muchas disciplinas, somos muchos los que tratamos de pensar que se trata de algo de esto. El trabajo en la actualidad se trata de esto. totalmente. Y,
Y en ese sentido, el ofrecer, como decíamos, es una posición ética. Porque uno, ¿qué ofrece uno? Uno no ofrece lo que dijo Einstein, uno ofrece lo que le parece a uno, lo que le pasó, algo del testimonio inclusive, porque viste que el testimonio es una figura humilde, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me parece esto. Digo, no dice esto es esto, no apela a la verdad, Totalmente. Como un no apela a... espíritu de investigación. Ayer pensaba que en un taller trabajé el tema del viaje del héroe en los arcanos del tarot, el viaje del héroe como el mito, ¿no? El mito personal, ¿no? Y toda esta temática. Y pensaba en el momento en que vos estás trayendo, en que el héroe vuelve de su conquista, de enfrentarse con los dragones, de encontrar sus guardianes, y que luego de ese viaje viene y lo comparte con la comunidad, ¿no? Pero no lo comparte desde, bueno, esta es la posta, sino yo traje esto y es esto, es un ofrecimiento, ¿no? Y me encanta porque comparto esto que traes y es un trabajo para mí de humildad, de que es muy poquito lo que podemos saber, pensaba, ¿no? En algo, en una opinión muy personal o contar algo muy personal, a mí me pasa de que siempre tuve la sensación de que cuando siempre anoté mucho mis sueños y tengo todo cuadernos de sueños y después me di cuenta lo que me pasaba con los años, que era que yo sentía como cierto fracaso si yo no hacía un puente, ahora lo estoy traduciendo, no es que lo que entendía lo que me pasaba en ese momento, si yo no hacía un puente con algo de eso tan desconocido que pasaba dentro mío, que era para mí el inconsciente, yo sentía que había fracasado, ¿no? Que no nada tenía ningún sentido si yo no puedo conocer algo. De hecho, siempre tengo una sensación como que el viaje es ese, siempre lo sentí así desde muy chica, pero la sensación de, uy, no hice nada, ¿no? O sea, no hice nada, no entiendo nada, entonces no hice nada, el viaje es ese, ¿no? Bueno, nada, era como toda una confesión No, de está buenísimo. confesionario. Está buenísimo, porque está bueno también que sea bajo la forma, independientemente del rigor que se te pueda haber armado con tener que hacerlo, digo, Uf, que el viaje sea un viaje, no sea un lugar de llegada. totalmente, totalmente. ¿Y cómo se fue modificando ese viaje? ¿Sí? Claro, Si bien yo tengo la sensación, que como decís, se me armó, obviamente, en función de mi historia, de que yo antes de morirme eh, necesito tener una sensación de que ese viaje pude conocer algo, ponele, no sé cuál sería la palabra, claro, algo así. claro. Claro, porque aparte de la experiencia tiene una particularidad. Uno cuando transmite la experiencia, vos decías del viaje del héroe, el camino del héroe y la transmisión de lo que le pasó, y eso rompe varias estructuras de la actualidad nuestra política. Por ejemplo, que hay una verdad, la rompe. Ujú. Por ejemplo, que hay un saber que puede ser usado por todos. Eso lo que demuestra es que el saber es para cada uno y uno lo tiene que construir y tiene que construir la propia herramienta. No hay un protocolo que ayude a todo el mundo por igual. Digo, arma algo de que la transmisión es en humildad, no es en competencia, no es si uno hizo más, fue más lejos, pudo más, no es en competencia. O sea, rompe establecimientos del capitalismo muy categóricos y lleva a un lugar de humildad y de hermandad, en donde, bueno, uno ofrece algo, el otro toma algo, no lo toma, agradece, va, hace un chiste. Estamos en Digo, el viaje, estamos en el viaje, ¿no? La sensación es que cuando va compartiendo esto es, ok, estamos en el viaje. No hay sí, una exacto. llegada, no hay un punto de llegada. Bueno, Es el efecto asado. ¿Viste el sí. efecto asado donde no hay competencia, no? No hay competencia, hay broma, hay risa, está todo el mundo Yo lo que relajado, ¿no? propongo ahí es un asado vegano, desde este lado. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está Bueno, bueno. Diego, mira, obviamente nos queda con el tema que habíamos traído otra charla más, porque hay algo de esto de hacer reaccionar al inconsciente que me encantaría. Digo, mira todo lo que trajo también esta frase, ¿no? Y todo lo que me encantaría que podamos seguir charlando y me parece muy lógico que se abran y se abran y Obvio. cambiemos temas y todo lo que detona.
Me va a encantar que nos encontremos un montón de veces a seguir abriendo y compartiendo, y ojalá que la gente también le pueda abrir, ¿sí? Su percepción, su mente a otros caminos. Me encanta. Agradezco, Quiero decir una cosita más puesto para para, cerrar, sí, para sí, anticipar la charla que venga, sí, por favor. aquella posible, para Claro. anticiparla, porque quedó el tema, me quedó muy por la mitad, pero quiero, exactamente por la mitad me quedó. Si existe Por la eso, proporción, no, hacemos justamente otra charla con esa mitad y ya estoy anotando lo que me digas. dale. Del mismo modo que hablábamos de que el pasado no existe, de que uno arma un relato y ese relato le sirve como causa-efecto y el efecto sería el síntoma o el dolor que tiene, cuando el paciente se entera de que eso es un relato y de que el pasado no es lo que le armó el dolor, en realidad se entera de que el dolor es porque arma un pasado. Eso es lo paradojal y lo interesante. Entonces, cuando se desarma la lógica de la causa y del efecto, en realidad desaparece el síntoma. Porque el síntoma es porque le atribuye una causa y un efecto. O sea, es, bueno, Se cae, lo vamos a dejar para, esa cae, exacto, cae. se cae el Cae. velo, maravilloso. Dejemos esto Es como, así, es impresionante. como cuando alguien dice, mi papá estaba siempre mal conmigo. ¿Estaba siempre mal con vos o estaba siempre mal? ¿Era con vos? Es un insight, es una revelación. Se cae el velo y se Exacto, cae, claro, se cae exacto, todo. Maravilloso, exacto. porque ahí dejar esto abierto para esa segunda mitad que toca desarrollar, que quedó hoy, me encantó como cierre y como eh, el lugar acá de revelación, ¿no? Donde se cae. Me encantó, Diego, te agradezco un montón. Lo dejamos, por supuesto, ahí pautado para una próxima charla. Súper agradecida. Ojalá la gente se permita, ¿no? Este viaje de invitarnos a otros espacios posibles. Te agradezco infinito. No, Luna, a vos te agradezco un montón, me encanta. Estoy tan cómodo que podemos hacer una maratón un día. No, así que me encantó, divino. Hablar con vos es siempre hermoso. Cuando quieras seguimos. Como no. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por estar ahí.